Quiero compartir contigo en esta mañana una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y es el Salmo capítulo 32. Dice el verso 2 en adelante. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. David, el hombre conforme al corazón de Dios, vemos que está pasando una crisis existencial a causa del pecado. Y el hombre, en su afán de querer buscar la presencia de Dios, tiene que reconocer que hubo un tiempo en su vida donde hubo una carencia espiritual. Porque dice el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. El hombre sabía que confesando su pecado y apartándose, podía alcanzar misericordia. Pero hubo un tiempo de carencia espiritual en su vida que lo llevó a guardar silencio, que lo llevó a guardar el pecado en su corazón y a no confesarlo públicamente. Ese mismo David, en el capítulo 70 del libro de los Salmos, dice lo siguiente en el verso 4. Dios mío, líbrame de la mano del impío y de la mano del perverso y del violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste quien me sacó y de ti será mi alabanza. Tenga en cuenta que David tenía claro en su corazón de dónde provenía su bendición, de dónde provenía su esperanza, de dónde provenía la gloria que le iba a sustentar para vivir y atravesar ese valle de sombra y de muerte que él habla en el Salmo capítulo 23. Pero hubo un tiempo en la vida de David que, a pesar de que sabía, entendía, conocía y tenía claro qué era lo que podía suceder con él si confesaba su pecado, hubo un tiempo de carencia espiritual. Y eso le pasa a usted y me pasa a mí. A veces, aunque sabemos que fuimos llamados, que fuimos escogidos, que fuimos elegidos por Dios para llevar un propósito, para establecer el reino de Dios sobre la tierra, hay periodos en nuestra vida de carencia espiritual. Y esos periodos de carencia espiritual es porque nos afianzamos a los conceptos de lo que creemos que está bien. Los conceptos no es más que la información que viene a nuestra mente, que la información que viene a nuestra alma, que la información que viene a nuestro ser, anulando la fe que en el espíritu podemos desarrollar para salir adelante. Me explico un poco más claro. A veces le ponemos más cuidado a la información que a la revelación. A veces creemos más en el consejo del tío, del padre, del abuelo, del hermano, aún del mismo pastor, que en el consejo de la palabra. Y el concepto informativo siempre va a venir en contra de la revelación de la palabra. Por eso hoy en esta mañana te invito a que, si hay carencia espiritual en tu corazón, en tu vida, elimines todo concepto de tu corazón, elimines todo concepto de tu vida y te sumerjas en la profundidad de la palabra, que es la única que te va a revelar lo que ha de suceder con tu vida y con tu llamado. Otro precepto que trae una carencia espiritual son las costumbres, porque las costumbres nos hablan de tradición, las costumbres nos hablan de lo que se viene haciendo por años, por temporadas, por décadas, y nos mantienen velados. Quiero que entienda esto. Hay costumbres en tu vida que no permiten que el Espíritu de Dios fluya. Hay costumbres
que no permiten que la gloria de Dios se desate, porque hay un velo que no te deja ver la gloria de Dios. Y por último, los valores. Los valores son aquellos que se van formando y desarrollando de acuerdo a las creencias. Y dice la Biblia que lo único que nosotros debemos creer es en el poder salvador que hay en la sangre de Jesús. Que lo único que nosotros debemos creer es en el poder sanador que fue derramado en un madero, haciéndose maldición para bendecir nuestras vidas. Cada vez que hablemos de carencia espiritual, vamos a tener que entender que los conceptos, las costumbres, los valores no son más que preceptos del infierno para que tu fe no se desarrolle, para que tus ojos no sean abiertos y para que tú creas que en tus fuerzas todo es posible. El salmista tuvo que reconocer que apartado de Dios nada podía hacer. El mismo salmista, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, dice las siguientes palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David era un hombre de experiencia, David era un hombre de guerra, David era un hombre de adoración, David era un hombre, era un ministro aprobado por Dios. Dice la Biblia que su corazón era un corazón conforme al corazón del Padre, pero en ese momento de carencia espiritual, él tiene que decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no eches de delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. El pecado te mata. El pecado trae tristeza, el pecado trae ruina, el pecado trae condenación, pero el Espíritu de Dios trae libertad. Por eso hoy, a través de esta palabra, quiero que todo concepto, toda costumbre y todo valor de acuerdo a creencias que no están en el propósito de Dios sean quebrados a causa del poder de Dios. Y puedas con libertad, y pueda yo con libertad adorar a Dios. Hoy renuncio a todo concepto informativo. Hoy renuncio a toda costumbre de tradición. Y hoy renuncio a toda creencia que no hace parte del diseño. En el nombre de Jesús. Amén.